Hola, buenos días. Vamos a hacer ahora la meditación Tonglen. Esta meditación durante muchos años fue secreta y hace 1000 años, más o menos, se hizo pública porque un gran practicante, Chekawa, la empezó a practicar con leprosos que en ese entonces no había cura y los sacaban de la ciudad, los metían en leprosarios. Y ellos que no tenían nada que hacer fueron a buscarlo y le pidieron una meditación que pudieran hacer mientras permanecían ahí. Hay que acordarnos que no había televisión, ni radio, ni periódicos, ni internet, ni redes sociodigitales. Y los leprosos empezaron a hacer esta meditación y varios empezaron a curar. Aquí muchos podemos ser escépticos y pensar cómo una meditación puede curar la lepra. Se dice que esta meditación también ha curado cáncer y otras enfermedades. Y bueno, la clave son tres cosas: la fe o la devoción con la que se haga, la motivación pura con la que se haga y el nivel de concentración mental con el que se realice. Y esas tres cosas dependen de nosotros. Entonces, si alguien practica esta meditación y dice es que a mí no me funciona o no me sirve o no logro el resultado, no es culpa de la meditación, es culpa de uno mismo que le está faltando uno de estos tres ingredientes, que no son fáciles de desarrollar y más en esta época que estamos viviendo hoy día, una época muy escéptica, una época con muchas distracciones que nos impide a veces establecer la atención y donde a veces tenemos una confusión de motivaciones o no tenemos clara cuál es nuestra motivación o nuestra motivación no es una motivación pura. El, y dicen que precisamente el hermano de Chicago era una persona muy, muy escéptica, que no creía en nada de lo espiritual, pero cuando empezó a observar cómo entraban estos enfermos y cómo salían sanos de la sala de meditación de Chicago, lo empezó a espiar por una rendija y dicen que al ver estas transformaciones fue que surgió en él una profunda fe y también se convirtió en un gran practicante espiritual. Entonces, esta meditación Tonglen se divide en dos: Tonglen para uno y Tonglen para los demás. Se requiere quizás hacer primero Tonglen para uno durante 3 meses, un mes, así diario, para conectar con esta práctica y luego poder hacer Tonglen para los demás. Entonces, en esta grabación solamente vamos a ver Tonglen para uno, que la ventaja que tiene es que no nos mete ruido con creencias religiosas, este, a diferencia de Tonglen para otros, que sí nos puede mover más el piso o confrontar más con nuestras creencias o nuestra percepción de la realidad. Tonglen para uno es bastante universal y se dice que en estas épocas degeneradas, en estas épocas de pandemia, en estas épocas de crisis económica, en estas épocas donde hay mucha violencia, mucha inseguridad, mucho miedo, muchas prácticas espirituales empiezan a perder su poder, excepto Tonglen. El, y bueno, yo en lo personal puedo decir que en 2015 quizás viví la peor crisis económica de mi vida y cuando le fui a pedir consejo a uno de mis maestros espirituales, me volteó a preguntar si estaba haciendo Tonglen y le dije que no, entonces me dijo, pues entonces no me hables, no me digas nada de ese problema. Y bueno, a partir de entonces empecé a hacer Tonglen diario y bueno, aquí me tienen.
Entonces, el, si fue eso lo que resolvió mi crisis o fueron otras cosas, como dicen, who knows, pero daño no te va a hacer practicarlo y en cambio sí te puede traer muchos beneficios. Y bueno, vamos a hacer esta práctica. Normalmente son 6 pasos, pero nosotros vamos a agregar uno más, un séptimo paso. En Oriente nada más hacían los 6 pasos, pero aquí en Occidente yo he visto que es útil practicando esta meditación con personas occidentales, que ayuda mucho cerrar con el séptimo paso. Entonces, el primer paso es que traigamos un problema que estamos viviendo en la actualidad. Un problema real, pero un problema del presente, no del pasado, no de el futuro, pero no el problema más grande que tengamos. Tenemos que hacer primero condición mental. Tenemos que empezar con problemas pequeños y así como un atleta que va haciendo condición física antes de llegar a las Olimpiadas, igual nosotros tenemos que empezar con problemas muy pequeños, pero ir haciendo como músculo mental para luego ya podernos enfrentar a problemas más grandes. Y esto lo reitero porque he hecho esta meditación con algunas amigas y les gana el ego y dicen, no, pues sí, me aviento con el problema más grande que tengo de toda la vida con mi madre o con mi padre o con mi jefe o con mi hermano y hacen cortocircuito. Entonces, empieza con un problema pequeño y yo voy a tomar también yo un problema para que sirva de ejemplo, porque Tonglen lo tienes que hacer con cosas reales. Teóricamente no funciona. Entonces, eh, vamos a elegir el problema. Yo voy a elegir el, el que tengo sucio el piso de la cocina. Y bueno, por esta pandemia, pues, este, el personal de apoyo que antes tenía, pues ya no pudo venir. Y ahora, pues, a mí me toca limpiar el piso de la cocina, pero luego se me junta con mis múltiples ocupaciones y lo voy dejando. Y entonces ahí está, ahí ven la puerta abierta, pero no alcanzan a ver el piso afortunadamente. Entonces, voy a elegir ese problema. Y voy a traer el problema a mi mente, lo voy a traer aquí. Generalmente no hay un problema en el mundo que nuestra mente no pueda resolver, porque generalmente los problemas que existen en este mundo han sido creados por otra mente. Nuestra mente es más poderosa de lo que nos imaginamos. Sin embargo, tenemos una actitud un poco esquizofrénica porque decimos, este es un problema, pero le decimos a mi mente, no quiero pensar en él, porque me va a poner inquieto, nervioso, me genera emociones negativas. Entonces la mente dice, ok, te hago caso. Este, entonces es una actitud un poco esquizofrénica. Tengo este problema, pero no quiero pensar en él, y si no pienso en él, pues ¿cómo lo voy a resolver? Pero en este caso, como estamos aquí en el laboratorio de nuestra mente, en un lugar seguro, nos vamos a dar el permiso de pensar en el problema. Entonces, el segundo paso es dejar que ese problema me toque, que ese problema me provoque las reacciones que generalmente me provoca cuando pienso en él. Entonces yo voy a pensar, wow, tengo sucio el piso de la cocina, le tengo que dedicar tiempo y además lo tengo que hacer bien, no nada más una pasadita por encima. Entonces, el, los problemas a veces nos pueden generar angustia, tensión, estrés, nerviosismo, incluso a veces lo podemos somatizar, o sea, que lo sintamos en la garganta, en el estómago, o que nos haga sudar. Y aquí date permiso de que se expresen todas las sensaciones que surjan con este problema y simplemente obsérvalas. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo mi gran drama, que es
el piso sucio de la cocina y el gran drama de saber cuándo lo voy a limpiar. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso lo vamos a dividir en tres, como las falanges, en 3A, 3B y 3C. Primero voy a pensar cuánta gente en el mundo tiene el piso de su cocina sucio porque se quedó sin asistencia, sin apoyo. No soy el único, ¿verdad? En estos casi 8.000 millones de seres humanos que vamos en el planeta que tiene este problema en este preciso momento, ¿verdad? Entonces, eso hace que quite un poco el reflector en mí y que tenga una visión más amplia y empiece a ver este, hacia los demás, hacia afuera. No tener una visión autocentrada, porque buena parte de nuestros problemas es por tener esa visión de yo, primero yo, siempre yo, eternamente yo, y el foco aquí. Entonces en el 3A empiezo a ver cuánta gente en el mundo está padeciendo lo mismo y eso es lo que se llama empatía. Empatía es sentir una igualdad, una similitud, verme reflejado en los demás. En... Ahora el 3B voy a pensar que hay gente que quizás tiene este problema más grande que yo, a lo mejor tiene una cocina del doble de tamaño de la que yo tengo, o del triple de tamaño, o tiene que limpiar 2 o 3 cocinas, o 10 cocinas. Entonces, pues puedo ver que cada quien está viviendo su problema. Ya hay gente que a lo mejor nada más tiene que lavar los trastes, o ni siquiera tiene este problema. Entonces, ahí en el 3B puedo desarrollar la ecuanimidad. La ecuanimidad es como una regla que me permite ver que cada quien está en su distinto nivel de desarrollo, de evolución, en su propio nivel de problemas. Entonces, para cada quien su problema es importante porque es su problema, es el que él está viviendo. Pero el poder desarrollar empatía primero, esta igualdad, y luego desarrollar ecuanimidad, le empieza a dar una nueva perspectiva a las cosas. El, y ahora voy a desarrollar 3C, que es imaginarme que haya gente que ya resolvió este problema o que nunca lo ha tenido. Y no voy a sentir envidia o celos por decir malditos, ¿por qué ellos no tienen la cocina sucia igual que yo? ¿Y por qué no la tienen que lavar igual que yo? Sino voy a sentir gozo empático, es sentir alegría, regocijo de decir qué padre, qué buena onda que ellos están bien y tienen su cocina limpia, preciosa, maravillosa. Este, porque yo también podría llegar a estar en esa situación. Entonces, sentir estas tres energías de empatía, ecuanimidad y regocijo o gozo empático son tres energías espirituales muy importantes. En el cuarto voy a visualizar en mi mente que de repente yo y todos los seres de repente nos liberamos de este problema. Pensar, bueno, a lo mejor mañana ya todos tenemos la cocina limpia. ¿Cómo cambiaría la energía del mundo? Todos estaríamos más felices. ¿A poco no cuando estás en un lugar limpio te sientes mejor? Este, te sientes más libre, ¿no? Más puro, más tranquilo, con más confianza, hasta con más alegría. El, entonces, me imagino que todas las cocinas del mundo están mañana perfectamente limpias. Eso, y lo deseo. Y me imagino la felicidad que eso traería a los seres. Y desear la felicidad de los otros y que obtengan las causas de esa felicidad es lo que se llama el amor bondadoso. Entonces, por un momento dado, imagino esa situación, la visualizo
Ok, y ahora vamos al punto 5. El punto 5 es un poco más confrontativo. Hay gente que se atora con él. Yo al principio cuando hacía esta meditación, hace 17 años, pues ahí me atoraba. Este, y simplemente si te atoras y si no puedes hacer ese paso, chécalo nada más, regístralo y sáltalo. Pero ve qué reacciones está provocando en ti. Que esto es parte también de lo que implica una meditación, estarte observando, observar todas tus reacciones. El paso 5 entonces, yo voy a imaginar mi problema como si fuera una piedra que estuviera cargando en mi espalda, como el pípila mexicano. El, y bueno, imagino que toda la gente que tiene este problema en el mundo está cargando igual su piedra, igual que yo. El paso 5 es una elección. Si yo así lo elijo, voy a elegir cargar mi piedra, mi problema, con el deseo compasivo de que todos los seres se liberen de su problema. Y claro, ahí mi ego puede saltar y reaccionar y decir, bueno, ¿y por qué yo soy el único que se va a quedar con el problema y los otros no? Bueno, yo no voy a cargar el problema de nadie, no voy a cargar la piedra de nadie. Voy a seguir cargando mi piedra. Si me pudiera deshacer de ella, ya me hubiera deshecho. Pero lo cierto ahorita es que ahí mi cocina está sucia y que no puedo deshacerme de ese problema. Entonces voy a decir, ok, acepto mi problema con el deseo compasivo de que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que se liberen de su problema y de las causas que generan ese problema. Y ahora vamos a ir al paso 6, que es también una elección. Si así lo elijo por un momento, voy a elegir no ver mi problema como problema. Esto puede ser un conflicto para mi mente, porque, oye, pues es un problema, ahí está, ¿sí? Pero muchos problemas son creados por nuestra propia mente, realmente no son así. De hecho, mucha gente podría decirme, ay, bájale, Yuri, o sea, es un problemita, ni es problema, hay gente a lo mejor que le encanta limpiar cocinas y lo disfruta, y entonces dice, ¿por qué este cuate está hablando de que eso es un problema? Hay gente a lo mejor que lo hace diario y ni siquiera piensa, lo hace hasta mecánicamente. El, Entonces podrían decir, ay, te estás ahogando en un vaso de agua, estás exagerando tu problema, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas cosas que para mí pueden ser un problema, para otra gente no lo es. Entonces, en el paso 6 dejamos que se disipe nuestra resistencia, nuestro miedo y nuestra aversión hacia nuestro problema y permitimos que nuestra mente descanse con una aceptación suave y tranquila del mismo. Esto se llama en sánscrito yoniso manasikara, es aceptación sabia. Uh-huh. Y además reflexiono que gracias a este problema yo pude hacer esta meditación y en el paso 1 darme cuenta que, ok, tengo problemas. Eso significa que estoy vivo porque solamente la gente viva tenemos problemas. Que siento, y es maravilloso sentir. Me di cuenta también que pude desarrollar ecuanimidad, empatía y gozo empático. Me di cuenta que pude desarrollar también amor bondadoso y que pude desarrollar compasión. Todas estas son cualidades muy importantes en el camino espiritual, gracias a que tengo este problema. Entonces, ahora resulta que es padrísimo tener a veces problemas porque te permiten trabajar con tu espiritualidad. Si no tuvieras ningún problema, no podrías trabajar con tu espiritualidad. ¿Sí? Igual ve si en este paso 6 te atoras y bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Reflexiona, analízalo. ¿Sí? Si ves esta meditación, Tongle, te empieza a tocar todos tus botones y te empieza a aflojar,
a hacer que fluyas, a que veas las cosas con otra perspectiva, menos estrecha, una perspectiva más amplia, una perspectiva más suave, ¿sí? Por eso es una meditación sanadora. En este caso lo estamos haciendo con nosotros mismos. La meditación más sanadora es Tonglen con los otros, pero esa te decía al principio que todavía quizás no estamos tan preparados para hacerla, entonces vamos a tener primero que ir haciendo día tras día Tonglen con uno mismo, empezando desde problemas chiquitos, luego más medianos, luego más grandes, hasta que lleguemos a nuestros problemas más grandes. Y ya cuando hayamos hecho este músculo mental, entonces sí estaremos preparados para hacer Tonglen con los demás. El, y ahora el séptimo paso que nosotros agregamos acá es hacer el cerrar con el Hoponopono, que trabaja con las cuatro quizás energías más sensibles para un ser humano. El, y que esto nos permite es como ponerle una curita al final después de que pasamos por todo estos pasos. El, el Hoponopono son cuatro frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y viene de la sabiduría hawaiana. El, entonces, el primer paso me voy a decir: ok, Yuri, lo siento porque te hayas creado este problema y que ahora estés sufriendo, lo siento, ¿no? Este, perdóname, perdóname por, o sea, no haber estado limpiando la cocina todos los días para que no se acumulara, ¿no? La mugre y ahora tengas que sacar todos los muebles y hacer una limpieza a fondo. Gracias por el perdón, gracias por perdonarme. Y a mí me gusta dejar la libertad en la cuarta pregunta. En el Hoponopono tradicional se dice te amo, pero yo prefiero en la cuarta palabra dejar que se exprese mi corazón. En la parte espiritual es bien importante la honestidad, no mentirte a ti mismo y no mentirle a los demás. Si yo me miento a mí, le voy a mentir a los demás. Entonces, para ser brutalmente honesto conmigo, voy a decir exactamente qué palabra, y si realmente siento que me amo, pues entonces me voy a decir te amo, o a lo mejor voy a decir te quiero, o te admiro, o te respeto, o no quiero saber nada de ti, o estoy enojado contigo, o estoy molesto porque dejaste que este problema creciera, ¿sí? Pero dite exactamente la palabra que salga en tu corazón, honestamente, y date cuenta de cómo te hablas a ti mismo, ¿sí? Y esto es muy importante también en el camino espiritual. O sea, aprender a querernos, a respetarnos, a amarnos, a hablarnos con suavidad, a nosotros y también a los demás. Entonces, con estos 7 pasos cerramos la práctica de Tonglen con nosotros mismos. Hay una presentación en internet que vienen más explicaciones y viene la explicación por una gran maestra, Kathleen McDonald's, ¿no? Del Tonglen con uno mismo, para que puedas tener otras perspectivas de esta misma práctica. Mi recomendación es que si estás viviendo problemas hoy día, y casi toda la humanidad estamos viviendo problemas, es más, no podemos vivir sin problemas, pero ahora se han agudizado y todo esto nos genera muchas emociones perturbadoras, miedo, ansiedad, estrés. Que te des el permiso de estar repitiendo Tonglen por lo menos una vez al día, y si no, por lo menos una vez cada 3 días, y si no, por lo menos una vez cada semana, y que tú mismo vayas viendo qué resultados va provocando en ti. El, Te garantizo que es una meditación muy sanadora, es una meditación muy profunda, que aquí nada más te estoy diciendo lo básico para que la puedas hacer, pero si la empiezas a hacer y si empiezas a estudiar, te vas a dar cuenta de la profundidad que esta meditación tiene y por qué es que esta meditación te puede ayudar a sanar y te puede ayudar a resolver tus problemas.
Y te recuerdo que para hacer estas meditaciones siempre conviene empezar estableciendo cuál es tu motivación para hacerlo. Entonces, la motivación puede ser: quiero resolver mis problemas, quiero tener una mente más tranquila, quiero estar menos estresado, menos ansioso, o quiero obtener que haya paz en el mundo. Y al cerrar esta meditación, que dediquemos el mérito. Generalmente se puede cerrar con una frase como: puedes dedicar el mérito a las gentes que están enfermos, a la gente que está muriendo por el COVID, o a la gente que ha perdido seres queridos, o a la gente que está presa, o que está viviendo guerras, o que está viviendo hambre. Y generalmente se cierra con una frase que se dice: dedicamos todos los potenciales y méritos que se hayan podido haber cultivado mediante esta práctica, que sean de beneficio y bienestar para que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, que todos los seres puedan desarrollar sus potenciales espirituales hasta lograr la liberación o la iluminación, que nuestros maestros espirituales tengan larga vida y que todos sus deseos se cumplan, y que nosotros podamos alcanzar y desarrollar todos nuestros potenciales espirituales, no solamente para beneficio nuestro, sino de todos los seres. Muchas gracias.